Duelo y deseo. Hamlet, lo hemos dicho, no puede soportar la cita. Para él, la cita siempre es demasiado pronto, y él la retarda. Cierta literatura, que fui profundizando cada vez más en el curso de este estudio, querría desestimar ese elemento de procrastinación. Nosotros no podemos consentirlo de ninguna manera. La procrastinación sigue siendo para nosotros una de las dimensiones esenciales de la tragedia de Hamlet. En cambio, cuando Hamlet actúa, siempre lo hace con precipitación. Actúa cuando de repente le parece que se presenta una ocasión, cuando no sé qué llamado del acontecimiento más allá de él mismo, de su resolución, de su decisión, parece presentarle no sé qué apertura ambigua que para nosotros, analistas, es lo que introdujo en la dimensión de la ejecución esa perspectiva que denominamos fuga. Nada más claro que ese momento en que él se arroja sobre lo que se mueve tras el tapiz y mata a Polonio. Hay otros momentos, así cuando por la noche se despierta en el barco durante la tempestad. Fíjense en el modo casi misterioso en que va, casi diría que en estado segundo, a romper los sellos del mensaje cuyos portadores son Guildenstern y Rosencrantz. Fíjense también en el modo casi automático en que sustituye un mensaje por otro y rehace, gracias a su anillo, el sello real, antes de encontrar esa prodigiosa ocasión, el rapto por parte de los piratas, que aprovecha para escabullirse de sus guardianes, ya que hay que llamar las cosas por su nombre. El acento nos es fácilmente reconocible, casi familiar, tanto en nuestra experiencia como también en nuestras concepciones. Pero más allá de esas características tan perceptibles está la referencia estructural que recorre toda la pieza y que la vez pasada subrayé. Hamlet siempre está a la hora del otro. Por supuesto, esto no es más que un espejismo. Según les expliqué al darles en el significante del otro tachado, lo que denominé la respuesta última, no hay otro del otro. En el significante no hay garantía alguna de la dimensión de verdad que el significante instaura. Para Hamlet no hay otra hora que la suya, y tampoco hay más que una única hora, que es la hora de su perdición. Toda la tragedia consiste en mostrarnos el derrotero implacable de Hamlet hacia esa hora. No obstante, esa cita con la hora de su perdición no solo atañe a la suerte común, significativa para todo destino humano. Si la fatalidad de Hamlet no tuviese un signo particular, no tendría para nosotros ese valor eminente. Lo que especifica su destino, lo que constituye su valor altamente problemático, ¿qué es entonces? Hasta ahí hemos llegado, pues hasta ahí llegamos al final de nuestro discurso la vez pasada. ¿Qué le falta a Hamlet? ¿Hasta qué punto el propósito de la tragedia Hamlet, tal como Shakespeare la compuso para nosotros, nos permite una localización de esa falta que vaya más allá de las aproximaciones con que siempre nos contentamos, aquellas que también constituyen la imprecisión no solo de nuestro lenguaje, sino de nuestra conducta, hasta de nuestras sugerencias, hay que decirlo, para con el paciente? Comencemos de todos modos por la aproximación de lo que está en juego, en el lenguaje de todos los días. Podríamos decir que lo que en Hamlet falta a cada instante es fijarse una meta, dar un objeto a su acción, con la cuota de arbitrariedad. Lo que se denomina así, que ello siempre implica, Hamlet, lo hemos visto, incluso hemos comenzado a explorar por qué es alguien que, como dicen las viejas, no sabe lo que quiere. Esta primera dimensión es presentificada de algún modo en el discurso que Shakespeare le hace sostener en cierto giro que es muy significativo, que es su eclipse en su tragedia, es decir, el corto momento en que no está. Se trata del circuito marino que realiza, embarcándose para regresar demasiado rápido, apenas salido del puerto. Siempre obediente, Hamlet parte entonces rumbo a Inglaterra, según las órdenes del rey. En las fronteras de Dinamarca se cruza con las tropas de Fortinbras, que está en el segundo plano de la tragedia.
evocado desde el comienzo, y que al final vendrá a hacer la limpieza en el escenario, a recoger los muertos, a reacomodar los destrozos. He aquí cómo nuestro Hamlet habla de ese Fortinbras. Le impacta ver esas tropas valerosas que van a conquistar algunas fanegas de Polonia en nombre de un pretexto guerrero más o menos fútil. Y eso es para él ocasión de un examen de conciencia. ¿De qué modo todos los sucesos se vuelven en mi contra y acicatean mi torpe venganza? ¿Qué es un hombre si el principal fin y empleo de su vida no es más que dormir y alimentarse? Una bestia, no más, con seguridad, quien nos creó con tanto discernimiento que abarca el antes y el después, no nos dio esta capacidad y esta razón divina para que se enmohezca por falta de uso. En inglés es Sure, he that made us with such large discourse, looking before and after, gave us that capacity and godlike reason to fast in us amos. La razón es el gran discurso, el discurso fundamental, lo que aquí denominaré el discurso concreto. Ahora bien, dice Hamlet, si es por un olvido digno de las bestias, bestial oblivion, este es uno de los vocablos clave de la dimensión de su ser en la tragedia, o algún temeroso escrúpulo, craven scruple, o por pensar demasiado sobre aquel asunto, pensamiento que, de 4 partes, tiene solo una de sabiduría y 3 de cobardía. No sé por qué vivo solo para decir esto hay que hacer, these things to do, cuando más bien debo hacerlo y puedo, sit I have cause and will and strength and means to do it. Puesto que tengo causa y voluntad y fuerza y medios para hacerlo, me exhortan a ello ejemplos tan conspicuos como la tierra, como este ejército tan numeroso y bien provisto, al mando de un delicado y tierno príncipe, cuyo espíritu inspirado por una ambición divina se burla del riesgo imprevisible, exponiendo lo que es mortal y vulnerable, al azar, la muerte y el peligro, aunque solo fuera por una cáscara de huevo. Even for an eggshell. Con razón ser grande no es inflamarse sin causa justa, sino justamente encontrar razón para la lucha por una bicoca. Cuando del honor se trata, rightly to be great, is not to start without great argument, but greatly to find cruel in a strong, when honor at the stake. ¿Cuál es mi posición entonces cuando tengo un padre asesinado, una madre mancillada, provocaciones que me turban la razón y la sangre, y dejo dormir las cosas? Cuando para propia vergüenza veo la muerte inminente de 20.000 hombres, quienes por una fantasía y treta de la fama van a la tumba como si fuera al lecho, pelean por un poco de tierra, que no es bastante grande para la batalla, ni tumba suficiente para recibir y ocultar los heridos, which is not tomb enough and continent to hide the slain. Ay, que desde este momento mis pensamientos, para que algo valgan, solo sean sangrientos. Or from this time forth, my thoughts be bloody, or be nothing worth. Tal es la meditación de Hamlet sobre lo que denominaré el objeto de la acción humana. Ese objeto deja la puerta abierta a todas las particularizaciones en que de ordinario nos detenemos. Por ejemplo, llamaremos don, oblatividad, a derramar nuestra sangre por una noble causa, por el honor, siendo el honor también designado por el hecho de haber empeñado nuestra palabra. Es cierto que en calidad de analistas no podemos dejar de encontrar estas determinaciones concretas ni evitar ser embargados por su peso, sea de carne o de compromiso. Sin embargo, cuando les escribo la fórmula
S barrada, rombo A minúscula, no lo hago para intentar darles la forma común, el mínimo denominador común de esas determinaciones. No es una articulación que pueda caracterizarse como un mero formalismo. Esta fórmula se inscribe, en efecto, al término de la pregunta que el sujeto, en busca de su última palabra, plantea en el otro y dirigiéndose al otro. ¿Qué quieres? Yewa. Pero el sujeto no tiene posibilidad alguna de encontrar respuesta. Nada hay allí que esté en efecto abierto a la investigación, excepto condiciones especiales que denominamos analíticas, es decir, excepto el auxilio que presta al sujeto la exploración de la cadena significante inconsciente descubierta por la experiencia freudiana. En el grafo, esa cadena es representada por el circuito superior. Aquí tenemos que vernoslas con ese cortocircuito imaginario, a medio camino entre el circuito superior y el circuito inferior, donde el deseo se relaciona y se concilia con lo que está enfrente, a saber, el fantasma. Lo que expreso en la fórmula que mencioné es la estructura general del fantasma. El sujeto, designado por la S tachada, es el sujeto afectado irreductiblemente por el significante, con todas las consecuencias que ello entraña, en particular la de ponerlo en cierta relación específica con una coyuntura imaginaria en su esencia. A. No el objeto del deseo, sino el objeto en el deseo. La función del objeto en el deseo, a esto debemos aproximarnos y, dado que la tragedia de Hamlet nos permite abordarla y articularla de una manera ejemplar, nos abocamos con este insistente interés a la estructura de esta obra. Aproximémonos más. Como tal, S barrada, rombo A minúscula significa lo siguiente. En la medida en que el sujeto está privado de algo, de sí mismo, que ha tomado el valor del significante mismo de su alienación, ese algo es el falo. En la medida en que el sujeto está privado de algo que atañe a su vida misma por haber tomado el valor de lo que lo liga al significante. Un objeto particular deviene objeto de deseo. Ser objeto de deseo es esencialmente diferente de ser el objeto de cualquier necesidad. La subsistencia temporal del objeto en el deseo surge del hecho de que viene a ocupar el lugar de lo que por su naturaleza permanece oculto para el sujeto, a saber, lo que éste sacrifica de sí mismo, la libra de carne empeñada en su vínculo con el significante. Debido a que algo viene a ocupar este lugar, ese algo deviene objeto en el deseo. Lo que aquí está en juego es profundamente enigmático, por ser en el fondo una relación con lo escondido, con lo velado. Si es así, tengan a bien permitirme una fórmula de esas que salen de mi pluma, de mis notas, y que en este punto recuerdo, pero no hagan de ella una fórmula doctrinal. A lo sumo tómenla como una imagen. Se debe a que la vida humana podría definirse como un cálculo cuyo cero fuese irracional. Esta fórmula no es más que una metáfora matemática. Al hablar de lo irracional, no hago alusión a no sé qué afectividad insondable, sino a algo que se manifiesta en el interior mismo de las matemáticas bajo la forma equivalente a lo que se denomina un número imaginario, como lo es raíz menos 1. En efecto, si hay algo que no puede corresponder a nada intuible y que sin embargo requiere ser conservado con su plena función, es la relación del objeto con el elemento escondido, que es el soporte vivo del sujeto, en la medida en que éste, al tomar función de significante, no puede ser subjetivado como tal. La raíz menos 1 no podría corresponder en sí a nada real, en el sentido matemático del término. Lo mismo ocurre cuando se trata del objeto. Por eso no podemos captar su verdadera función más que examinando a fondo la serie de sus relaciones posibles con la S tachada, es decir, la S que, en el punto preciso en que la A minúscula alcanza su valor máximo, no puede sino ser velada. La tragedia de Hamlet ¿nos permite acaso completar este examen de las funciones del objeto? Sería excesivo afirmarlo, pero en todo caso, si nos permite llegar mucho más lejos en esa dirección que el punto donde jamás se ha llegado por cualquier otra vía. Partamos del final, del punto de encuentro, de la hora de la cita, del acto terminal en que por fin Hamlet deja caer,
como precio de su acción consumada, todo el peso de su vida. El acto final bien merece ser llamado un acto que Hamlet activa y que sufre, ya que en torno a ese acto reina un clima de cacería. En el momento en que su gesto se ejecuta, Hamlet es también el ciervo extenuado por Diana. En torno a él se estrecha el complot urdido, con un cinismo y una maldad increíbles. No sé si ustedes se dan cuenta de ello. Entre Claudio y Laertes, cualesquiera que sean las razones de uno y otro, es probable que también esté implicada esa suerte de Tarántula, el cortesano ridículo que viene a proponerle el torneo en que el complot se esconde. Tal es la estructura, es de las más claras. Ya insistí en muchos de sus rasgos. El torneo que le proponen lo coloca en posición de campeón de otro, ya que él es el defensor de la apuesta, del reto, de su tío y padrastro, Claudio. Lo que está en juego son objetos A con todo su brillo, como todos los objetos y todo lo que se apuesta en el mundo del deseo humano. Están en lo esencial caracterizados por lo que la tradición religiosa en representaciones ejemplares nos enseña a llamar vanitas, que es una suerte de tapiz de medio punto. Aquí se acumulan objetos de valor y se los pone en una balanza frente a la muerte. El rey apostó 6 caballos berbéricos, contra los cuales Laertes puso en balanza 6 dagas y estoques franceses, es decir, todos los pertrechos de un duelista, con sus accesorios, como sus soportes, sus vainas, supongo. 3 de ellos tienen lo que el texto denomina carriage. Este término es una expresión particularmente preciosa que designa una suerte de bucle del cual debe pender la espada. Como este vocablo de coleccionista presenta una ambigüedad concureña del cañón, se establece al respecto todo un intercambio entre Hamlet y quien viene a comunicarle las condiciones del torneo. Durante un diálogo bastante extenso se hace todo por hacer resplandecer ante nuestros ojos la calidad, el número, la panoplia de esos objetos, dando todo su acento a esa prueba cuyo carácter paradójico, incluso absurdo, ya les mencioné. Y, sin embargo, Hamlet parece una vez más ofrecer el cuello, como si en suma nada en él pudiera oponerse a una suerte de disponibilidad fundamental. Su respuesta es aquí muy significativa. Señor, voy a pasearme aquí por el salón. Si le place a su majestad, este es el momento de descanso en el día para mí. Que traigan los floretes, si el caballero lo desea, y que el rey mantenga su apuesta. Ganaré para él si puedo, y si no, no ganaré nada, salvo la vergüenza y los botonazos correspondientes. Por eso el acto terminal nos muestra la estructura misma del fantasma. El héroe está por fin al borde de su resolución, solo que, como siempre en vísperas de su resolución, se alquila literalmente a otro, e incluso por nada, de la manera más gratuita, siendo ese otro justamente su enemigo y aquel a quien debe matar, y pone en la balanza lo que ha de consumar y las cosas del mundo que menos le interesan, ya que esos objetos de colección no son en ese momento su preocupación mayor y además se esforzará por ganarlos para otro. Sin duda, en el piso inferior del grafo está esa IA minúscula, mediante la cual los otros creen poder cautivarlo. Por supuesto, él no es por completo extraño a ello, aunque no sea como los otros lo piensan, pero por cierto está involucrado en el plano en que los demás lo sitúan, ya que en aquello que va a oponerlo a un rival, por otro lado, admirado, él se interesa por honor, dicho en otras palabras, en ese nivel que Hegel denomina la lucha por puro prestigio. No podemos dejar de detenernos un instante en la seguridad de la conexión aquí propuesta por Shakespeare, ya que en ella ustedes reconocen un elemento que no es reciente en nuestro discurso, en nuestro diálogo, a saber, el estadio del espejo. Que en ese nivel Laertes sea para Hamlet su semejante está expresamente articulado en el texto. Lo está de una manera indirecta, es decir, en el interior de una parodia. Se trata de la respuesta que él da a ese cortesano muy corto de luces llamado Osric,
cuando viene a proponerle el duelo. Este saca a relucir ante sus ojos la cualidad eminente de su adversario, al cual él habrá de demostrar su mérito. Hamlet le interrumpe entonces la palabra y se pone a cargar las tintas. Sir, his definement suffers no perdition in you. Señor, su definición no encuentra ningún desperdicio en vuestra descripción, aunque, como sé, dividirlo de manera inventarial aturdiría con vértigo la aritmética de la memoria, y sin embargo se tambalearía en el intento por dar alcance a su navío. Y prosigue un discurso sumamente precioso, muy alambricado, que de algún modo parodia el estilo de su interlocutor. Antes de concluir, I take him to be a soul of great article. Lo considero el alma misma del óptimo calibre, y sus innumerables dotes son para mí de tamaña escasez y rareza que, para hacer una descripción verdadera, debo afirmar que no tiene otra semejanza que su propio reflejo en el espejo, y quien quiera que quisiera imitarlo sería su propia sombra y nada más. En síntesis, a propósito de los méritos de Laertes, Hamlet se refiere a la imagen del otro como algo que no puede sino absorber por completo a quien la contempla. Todo esto es inflado de una manera gongorina, dando todo su valor al conceto. Y antes del duelo, Hamlet aborda a Laertes todavía con esa misma actitud, en esa misma posición. Ello vuelve aún más significativo el hecho de que el dramaturgo sitúa en el paroxismo de la absorción imaginaria, formalmente articulada como una relación especular en espejo, el punto manifiesto de la agresividad. Combatimos a quien más admiramos. Quien es el yo ideal es también aquel a quien, según la fórmula hegeliana de la imposibilidad de coexistencia, debemos matar. Hamlet lo hace solo en un plano que podemos denominar desinteresado, en el plano del torneo. No entra en él más que de un modo que cabe calificar de formal, incluso de ficticio. Así, sin saberlo, de todos modos, entra en el juego más serio. ¿Qué significa esto? Significa que no entró en él. Digamos, con su falo, significa que es lo que se le presenta en esa relación agresiva, es un señuelo, un espejismo, que allí perderá su vida a pesar suyo, que en ese preciso momento va, sin saberlo, a encontrar la consumación de su acto y a la vez su propia muerte. Salvo por unos instantes de diferencia, ambas coinciden. Decir que él no entró con su falo es un modo de expresar lo que estamos buscando, a saber, dónde está la falta, dónde está la particularidad de la posición del sujeto Hamlet en el drama. De todos modos, entró, ya que los floretes no llevan botón más que dentro de su engañifa. En realidad, hay al menos uno de ellos que no lleva botón y que, en el momento de la distribución de las espadas, ya está cuidadosamente marcado de antemano para ser entregado a Laertes. Tiene una punta verdadera y además envenenada. Es impactante que el desparpajo del autor de la puesta en escena confluya aquí con lo que cabe denominar la estupenda intuición del dramaturgo. En la gresca, el arma envenenada va a pasar de la mano de uno de los adversarios a la mano del otro. Dios sabe cómo esta debe de ser una de las dificultades del juego escénico, y el guionista no se toma demasiado trabajo para explicárnoslo. Solo hay, después de que Laertes aceptó la estocada de la cual Hamlet no podrá curarse y por la cual debe perecer, una especie de cuerpo a cuerpo en que ambos se entreveran. E instantes después, ese mismo estoque aparece con la mano de Hamlet. Nadie se toma el trabajo de explicar tan asombroso incidente escénico. Además, nadie ha de tomarse el más mínimo trabajo porque la cuestión es mostrar que el instrumento de la muerte, el instrumento que hace morir, que en este caso es el instrumento más velado del drama y que Hamlet solo puede recibir del otro, está fuera de lo que allí es materialmente representable. Lo que estoy diciéndoles es que la consumación del deseo de Hamlet no se juega en el nivel de la parada del torneo, en el nivel de la rivalidad con quien es su semejante más bello, con el yo mismo que él puede amar. El drama se juega más allá, y más allá está el falo.
A fin de cuentas, Hamlet va por fin a identificarse con el significante fatal en el curso de su encuentro con el otro. Pues bien, cosa muy curiosa, esto está en el texto. Se trata precisamente del término foil, que significa florete. El rey habla de los floretes en el momento de distribuirlos. Give them the foils, young Orsic. Más arriba, Hamlet ha dicho, Give us the foils. No obstante, entre estas dos apariciones, Hamlet hace un juego de palabras. I will be your foil, Laertes, in mine ignorance. Your skill shall like a star, hide darkness night, stick fury of indeed. Lo han traducido como pudieron. Laerte, mon floret, ne sera que floret auprès de votre. Laertes, mi florete no será más que florón del tuyo, solo que foil no puede aquí tener el sentido de florete. Tiene otro sentido, perfectamente definible, atestiguado en la época e incluso empleado con mucha frecuencia. Foil, que es el mismo término que el término fuel en antiguo francés, es utilizado de manera preciosista para designar la lámina que porta algo precioso, es decir, un joyero. Al compartir contigo, Laertes, dice en suma Hamlet, yo seré tu joyero, no haré más que realzarte, como una estrella que brilla en oscurísima noche. Estas son además las condiciones mismas en que se pactó el duelo. Dado que Hamlet no tenía chance alguna de ganar, se convino que ganara de manera suficiente si el otro no lo aventaja por 3 estocadas en 12 lances, por el modo en que se pactó la apuesta con 7 contra 5 a su favor. Laertes habrá perdido. Por lo tanto, se otorgó a Hamlet una ventaja. Una de las funciones de Hamlet es la de hacer todo el tiempo juegos de palabras, calambures, dobles sentidos, jugar con el equívoco. El juego de palabras sobre foil no está allí por azar, y es legítimo explicar lo que sus trasfondos contienen. Cuando le dice a Laertes, yo seré tu joyero, Hamlet emplea el mismo término que también significa florete. Hay entonces allí, muy precisamente, una identificación del sujeto con el falo mortal. Yo seré tu joyero, le dice, para realzar tu mérito. Pero lo que en un instante va a llegar es ni más ni menos que la espada de Laertes, la que va a herir de muerte a Hamlet antes de que él mismo resulte tenerla en mano para finalizar su recorrido y matar al mismo tiempo a su adversario y a quien es el objeto último de su misión, a saber, el rey. Lo repito, esa referencia verbal no es un accidente en el texto, es legítimo introducirla en el juego. El juego de significantes pertenece a la textura misma de Hamlet. Esa dimensión merecería por sí sola un desarrollo. Ustedes saben el papel esencial que representan esos payasos que llamamos bufones de la corte y que, al hablar sin tapujos, pueden permitirse develar los motivos más escondidos de las personas, sus rasgos de carácter, que la cortesía impide encarar con franqueza. No es mero cinismo, ni un juego más o menos injurioso del discurso. Estos personajes proceden esencialmente por la vía del equívoco, de la metáfora, del juego de palabras, de cierto uso del conceto, de un hablar preciosista, de la sustitución de significantes, todas cosas sobre las cuales aquí insisto en cuanto a su función esencial. Estos procederes dan al teatro de Shakespeare en su conjunto un color que es totalmente característico de su estilo y que crea la dimensión psicológica del mismo. El hecho de que Hamlet sea un personaje angustiante como ninguno no debe ocultarnos el hecho de que, bajo cierto ángulo, esta tragedia promueve al rango de héroe a alguien que es, al pie de la letra, un bufón, un payaso, un palabrero, como lo ha señalado alguien. Sustraer de Hamlet esa dimensión haría desaparecer más de sus 4/5 partes. En efecto, una de las dimensiones en que se consuma la tensión dramática de la pieza es un perpetuo equívoco. Nos lo disimula, si puedo decirlo, el aspecto enmascarado del asunto, lo que tiene lugar entre Claudio, el tirano, el usurpador y su asesino Hamlet es el desenmascaramiento
de las intenciones de este último. En definitiva, ¿por qué hacerse el loco? Pero no hay que olvidar el modo mismo en que él se hace el loco, y que da a su discurso un aspecto casi maníaco. Hamlet no cesa de atrapar al vuelo las ideas, las ocasiones de equívoco, que por un instante le permiten hacer relucir un destello de sentido frente a sus adversarios. Estos no ven en ellas palabras discordantes, les parecen extrañas por su giro de especial pertinencia y los sorprenden hasta el punto de que a veces ellos mismos se ponen a construir, incluso a fabular. No se trata entonces solo de un juego de disimulación, sino de un juego de ingenio que se establece en el nivel de los significantes y en la dimensión del sentido. Allí se sostiene lo que cabe denominar el espíritu mismo de la pieza. Esta disposición ambigua hace de todas las palabras de Hamlet y al mismo tiempo de la reacción de quienes lo rodean un problema en que el propio espectador se extravía interrogándose sin cesar. En ese plano, la pieza adquiere su alcance. Les recuerdo esto aquí, solo para subrayar que no hay nada excesivo ni arbitrario en dar todo su peso al último jueguito de palabras en torno al foil. He aquí, pues, cuál es la característica de la constelación en que se consuma el acto último de Hamlet durante su duelo con Laertes. Para Hamlet, este es una suerte de semejante o de doble más bello que él. Hemos insistido al respecto. Ese elemento está a nivel inferior de nuestro esquema en I de A. Hamlet, para quien ya ningún hombre ni mujer es otra cosa que una sombra inconsistente y pútrida, encuentra un rival de su talla en ese semejante remoldeado cuya presencia va a permitirle, al menos por un instante, afrontar el reto humano de ser él también un hombre. Esa remodelación no es aquí más que una consecuencia, no es un punto de partida, quiero decir que es la consecuencia de lo que se manifiesta en la situación, a saber, la posición del sujeto en presencia del otro como objeto del deseo. La presencia del falo es inmanente a ese objeto. El falo podrá aparecer en su función formal solo con la desaparición del sujeto mismo. ¿Qué es lo que hace posible que el sujeto sucumba aún antes de tomar en mano el foil para convertirse él mismo en el homicida? Volvemos una vez más a esa encrucijada tan singular cuyo carácter esencial ya he marcado, a saber, la escena del cementerio, lo que ocurre en la sepultura. Encaramos ahora un tema que debería interesar mucho a uno de nuestros colegas que resulta haber tratado eminentemente en su obra tanto los celos como el duelo. Los celos relativos al duelo constituyen en efecto uno de los puntos más destacados de esta tragedia. Les ruego remitirse a la escena en que concluye el acto del cementerio y a la cual los conduje 3 veces en el curso de mi exposición. En ella Hamlet articula como tal cuán insoportable resulta la actitud, la parada, la ostentación de Laertes en el momento del entierro de su hermana. La ostentación del duelo en su partener tiene por efecto arrebatarlo de sí mismo. Lo desquicia, lo trastorna desde la base, hasta el punto de que no puede tolerarlo. Esta primera manifestación de rivalidad con Laertes es mucho más auténtica que la segunda. Hamlet aborda el duelo final mediante todo el aparato de la cortesía y empleando un florete con botón, mientras que en el cementerio salta al cuello de Laertes arrojándose al agujero en que acaban de depositar el cuerpo de Ofelia y le espeta. Por la sangre de Cristo, dime lo que harías. ¿Llorarías? ¿Lucharías? ¿Guardarías ayuno? Pues yo lo haría. ¿Has venido aquí a gimotear? ¿A desafiarme saltando a su tumba? Déjate enterrar rápido con ella, que lo mismo haré yo. Y si parloteas sobre montañas, que nos arrojen encima millones de paladas de tierra, hasta que el promonitorio que fomemos, quemándose su cresta en las zonas ardientes del zodíaco, haga que Osa parezca una verruga. No si tú gritas. Yo puedo vociferar igual que tú. En ese momento todo el mundo se escandaliza y se reparten para separar a esos hermanos enemigos que se estrangulan. Hamlet dice además las siguientes palabras: Óyeme, señor, ¿por qué razón me tratas de esta manera?
Yo sentí afecto por ti en el pasado, pero eso no importa. Por más que Hércules se oponga, el gato habrá de maullar, y todo perro tiene su día. Dejo a algunos de ustedes el cuidado de hacer las relaciones que den todo su valor a ese elemento proverbial, ya que no puedo detenerme en él. Más tarde explicará a Horacio lo esencial. No soporté ver The Bravery of His Grief, la manera de alardear su dolor. Henos aquí llevados al corazón de la dimensión del duelo, que nos abrirá toda una problemática. ¿Qué relación hay entre lo que hemos aportado bajo la forma S barrada rombo a minúscula concerniente a la constitución del objeto en el deseo y el duelo? Lo que se nos presenta, encarémoslo a través de sus características más manifiestas, que pueden parecer también las más alejadas del centro de lo que aquí buscamos. Hemos visto a Hamlet conducirse con Ofelia de una manera más que vil y cruel. He subrayado el carácter de agresión despreciativa, de humillación, de aquello que él impuso sin cesar a esa persona bruscamente convertida en el símbolo mismo del rechazo de su deseo. No podemos entonces dejar de ser sorprendidos cuando de repente ese objeto recupera para él todo su valor. Vean en qué términos comienza el desafío que dirige a Laertes. Yo amaba a Ofelia. 40.000 hermanos no podrían, con todo su cariño junto, alcanzar la suma de mi amor. ¿Qué harías por ella? En síntesis, al convertirse en un objeto imposible, Ofelia vuelve a ser el objeto de su deseo. Este rasgo completa, bajo otra forma, lo que hemos dicho acerca de la estructura del deseo en Hamlet. Queremos encontrarnos aquí en un rodeo familiar donde puede reconocerse una de las características del deseo del obsesivo. Pero no nos detengamos demasiado rápido en esas apariencias demasiado evidentes. Lo que caracteriza al obsesivo no es tanto que el objeto de su deseo sea imposible, ya que siempre hay una nota de imposibilidad en el objeto del deseo. Esto atañe a la estructura misma del deseo, a sus fundamentos. Que el objeto del deseo sea imposible no es más que una de las formas especialmente manifiestas de un aspecto del deseo humano. Lo que de manera estricta caracteriza al obsesivo es que pone el acento en el encuentro con esa imposibilidad. Dicho en otras palabras, se las arregla para que el objeto de su deseo adquiera valor esencial de significante de esa imposibilidad. No obstante, algo más profundo nos interpela en lo tocante al duelo. Nuestra teoría, nuestra tradición, las fórmulas freudianas, ya nos han enseñado a formular el duelo en términos de relación de objeto. Desde que hay psicólogos que piensan, Freud es el primero, ¿no es asombroso que destacó el objeto del duelo? En cierta relación de identificación, este objeto adquiere su alcance y sus manifestaciones se agrupan y organizan. Esa identificación del duelo que Freud intentó definir con más detalle al designarla como una incorporación, ¿acaso no podemos intentar rearticularla con más detalle aún empleando el vocabulario que hemos aprendido a manejar aquí? Al avanzar en esta exploración utilizando nuestros aparatos simbólicos, veremos que son los únicos que hacen aparecer en lo tocante a la función del duelo consecuencias que me parecen nuevas y eminentemente sugestivas para ustedes. Quiero decir que les abren apreciaciones eficaces y fecundas a las cuales ustedes no podrían acceder por otra vía. La cuestión de qué es la identificación debe aclararse a partir de las categorías que desde hace años promuevo aquí ante ustedes, a saber, las de lo simbólico, lo imaginario y lo real. ¿Qué es la incorporación del objeto perdido? ¿En qué consiste el trabajo del duelo? Por no estar articulada como es debido, la cuestión permanece en una vaguedad que explica la detención de toda especulación en la vía abierta por Freud acerca del duelo y de la melancolía. Atengámonos a los primeros aspectos, los más evidentes, de la experiencia del duelo. El sujeto se abisma en el vértigo del dolor y se encuentra en cierta relación con el objeto desaparecido que de alguna manera nos es ilustrada por lo que ocurre en la escena del cementerio. Laertes se arroja a la tumba y fuera de sí abraza el objeto cuya desaparición es causa de ese dolor. Es obvio que el objeto resulta entonces tener una existencia tanto más absoluta cuanto que ya no corresponde a nada que exista. En otros términos, el duelo, que es una pérdida verdadera, intolerable para el ser humano,
le provoca un agujero en lo real. La relación que está en juego es la inversa de la que promuevo ante ustedes bajo el nombre de verberfum. Cuando les digo que lo que es rechazado en lo simbólico reaparece en lo real. Tanto esta fórmula como su inversa deben tomarse en sentido literal. La dimensión intolerable, en sentido estricto, que se presenta a la experiencia humana no es la experiencia de nuestra propia muerte, que nadie tiene, sino la de la muerte de otro. Cuando es para nosotros un ser esencial, semejante pérdida constituye una verberfum, un agujero, pero en lo real, en virtud de la misma correspondencia que articulo en la verberfum. Ese agujero resulta mostrar el lugar donde se proyecta precisamente el significante faltante. Aquí se trata del significante esencial en la estructura del otro, aquel cuya ausencia torna al otro impotente para darnos nuestra respuesta. Solo podemos pagar ese significante con nuestra carne y nuestra sangre. Es esencialmente el falo bajo el velo. Ese significante encuentra aquí su lugar. Y al mismo tiempo no puede encontrarlo porque ese significante no puede articularse en el nivel del otro. Por ese hecho, y al igual que en la psicosis, en su lugar vienen a pulular todas las imágenes que conciernen a los fenómenos del duelo. Por eso el duelo está emparentado con la psicosis. En la lista de esos fenómenos conviene incluir aquellos por los cuales se manifiesta no tal o cual locura particular, sino una de las locuras colectivas más esenciales de la comunidad humana. Sí, para con el muerto, aquel que acaba de desaparecer, no se han llevado a cabo los denominados ritos. Surgen pues apariciones singulares. Eso es lo que les explica, por ejemplo, la aparición en el primer plano de la tragedia de Hamlet, de esa imagen que puede sobrecoger el alma de todos y de cada uno, a saber, el ghost, el fantasma. A fin de cuentas, ¿a qué están destinados los ritos funerarios? A satisfacer lo que se denomina la memoria del muerto. ¿Y qué son estos ritos sino la intervención total, masiva, desde el infierno hasta el cielo, de todo el juego simbólico? Querría tener tiempo para darles algunos seminarios acerca del tema del rito funerario a través de una investigación etnológica. Recuerdo haber pasado bastante tiempo, muchos años, con un libro que es una ilustración en verdad admirable del asunto y que adquiere su valor ejemplar por corresponder a una civilización lo bastante alejada de la nuestra como para que los relieves de esa función aparezcan de manera brillante. Por cierto, es el Liji, uno de los libros chinos consagrados. Esos ritos funerarios poseen un carácter macrocósmico, ya que nada puede colmar de significantes el agujero en lo real, a no ser la totalidad del significante. El trabajo del duelo se consuma en el nivel del logos, digo esto por no decir en el nivel del grupo ni en el de la comunidad. Por más que el grupo y la comunidad, en cuanto que culturalmente organizados, sean por supuesto sus soportes. El trabajo del duelo se presenta ante todo como una satisfacción dada al desorden que se produce en virtud de la insuficiencia de todos los elementos significantes para afrontar el agujero creado en la existencia. Hay una absoluta puesta en juego de todo el sistema significante en torno al menor de los duelos. Eso es lo que nos explica que toda la creencia folclórica establezca la más estrecha relación entre estos dos hechos. Si algo falla, o se elide, o no se concede en la satisfacción debida al muerto, se producen todos los fenómenos que se desprenden cuando entran en juego, cuando se pone en marcha la posesión, los fantasmas, phantoms y las larvas, en el lugar que deja libre la ausencia del rito significante. Aquí se nos presenta una nueva dimensión de la tragedia Hamlet. Al comienzo les dije que Hamlet es una tragedia del mundo subterráneo. El Ghost surge de una ofensa inexpiable. Dentro de esta perspectiva, Ofelia aparece como neutra, como una mera víctima ofrecida a la ofensa primordial. El homicidio de Polonio, esa extraordinaria escena del cadáver ridículamente arrastrado por el pie y escondido en contra de la sensibilidad y la inquietud de todo el entorno, y Hamlet que, de repente, literalmente desencadenado, se burla de todos aquellos que le preguntan dónde está el cadáver y se divierte proponiendo toda una serie de enigmas
de muy mal gusto que culminan en la fórmula hide fox and all after. Juguemos a las escondidas, como en el juego, y que todos nos sigan, que hace referencia a una especie de juego de búsqueda del tesoro. Todo esto no deja de ser una burla de lo que está en juego, a saber, un duelo no satisfecho. Aún no pude hoy darles la última palabra, pero ustedes ya ven bosquejarse aquí la relación paradójica que hay entre el fantasma, esa barrada rombo a minúscula, y la relación de objeto, que parece muy alejada de él, pero que el duelo nos permite aclarar. La próxima vez entraremos en el detalle, retomando los rodeos de Hamlet en la medida en que esta pieza nos permite captar mejor la economía, aquí estrechamente entrelazada, de lo real, de lo imaginario y de lo simbólico. Tal vez en el curso de esa exploración muchas de sus ideas preconcebidas sean bloqueadas e incluso, lo espero, destrozadas. Sin embargo, creo que ustedes estarán preparados para ello por nuestro comentario de una tragedia en la cual no tratan bien a los cadáveres. Sin duda, estos perjuicios puramente sideicos no les parecerán sino poca cosa al lado de los destrozos que Hamlet deja atrás de sí. En definitiva, ustedes se resarcirán del camino tal vez difícil que les hago recorrer mediante esta fórmula hamletiana. No se hacen Hamlets sin cascar huevos. 22 de abril de 1959.